La filosofía es una disciplina académica que trata de responder a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y el comportamiento. La palabra filosofía proviene del verbo philos, amor, y sofía, sabiduría, que significa amor a la sabiduría. El objeto de estudio de la filosofía es la realidad como un todo. La filosofía occidental nació en Mileto, una colonia griega de Asia Menor, alrededor del siglo VI a.C. Los antiguos filósofos griegos se ocupaban de entender los aspectos prácticos de la realidad de que estaban compuestas las cosas y el mundo. A este grupo lo llamamos los presocráticos. La filosofía presenta tres áreas principales que son la metafísica, la ética, la epistemología. Adicionalmente, el pensamiento filosófico se puede aplicar a una amplia diversidad de campos. La filosofía comprende 4 etapas: la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento y la Era Moderna. Sus principales corrientes son el idealismo y el materialismo. El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo. Afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí que percibe por los sentidos, sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los sujetos y el propio pensamiento. En filosofía, el materialismo es una corriente de pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de la materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es así la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos. Bueno, la filosofía sigue siendo una doctrina de estudio de gran importancia en la actualidad. Cabe recordar que se enfoca en la búsqueda racional de conjunto de saberes para establecer los principios que rige el conocimiento humano. De la filosofía se desprende las principales ciencias de carácter humanista, social y científica, que nos han permitido ampliar nuestro conocimiento, desarrollar conceptos básicos, teorías y metodologías de estudio. Por ello, sigue siendo una doctrina importante para aplicar los principales generales que organizan y orientan nuestro conocimiento en torno a la realidad en la que vivimos. De esta manera se alcanza la sabiduría. Se logró dar respuesta a innumerables y icónicas relaciones con el origen de la vida, del universo, de nuestras acciones sociales, políticas, religiones y culturales. El análisis racional conlleva a que los especialistas de diversas áreas hayan podido dar respuesta a necesidades humanas y generar mayor conocimiento, lo que ha permitido el continuo desarrollo teórico, científico, social del ser humano. Se trata de una búsqueda continua del saber y de la sabiduría, es decir, de hacer bien cualquier teoría, metodología, proceso o trabajo. Es gracias a los fundamentos filosóficos que han establecido las ciencias que explican tanto fenómenos reales como abstractos, aquellos que definen las virtudes y principios humanos, sobre los cuales se han creado terminologías legales, derecho y demás fundamentos sociales, políticos y culturales necesarios para que cada individuo se reconozca como parte de la sociedad. La búsqueda del saber continúa y es lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo científico, social, humano en la que vivimos. Es una manera de obtener las respuestas que se buscan y de nutrir las experiencias para entender nuestro entorno y la vida en general. La filosofía forma parte del saber universal, por tanto conlleva al saber crítico, nos acerca al conocimiento y nos aleja tanto la ignorancia como la afirmación de verdades absolutas carentes de fundamentos. Una sociedad más sabia sabrá
enfrentar mejor cualquier adversidad que se les presenta, ya que la filosofía promueve el pensamiento racional y crítico de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y motiva la búsqueda de respuestas lógicas que aportan información certera sobre algún acontecimiento o sociedad. Bueno, existen muchas escuelas de filosofía antigua que siempre han intentado contestar a las preguntas que los hombres se han hecho a lo largo de la historia. El sentido de la existencia, el origen del pensamiento, la razón, la moral, la vida, qué hay después de la muerte, por qué vivimos, y pues otras muchas cuestiones que persiguen al ser humano desde el inicio de los tiempos. Y pues hay muchos filósofos que intentaron responder estas preguntas. Aquí hablaremos un poco de los más influyentes, por decirlo así, y de los más conocidos. Entre ellos tenemos a Sócrates, quien es un filósofo griego que fue fundador de la filosofía moral, la cual ha tenido un gran paso en la filosofía occidental. Él pues nació en Atenas, comenzó siendo escultor, igual que su padre, para después convertirse en un soldado de infantería y terminar pues siendo el filósofo tan importante que conocemos. La base de su pensamiento, la base del pensamiento de Sócrates, es la sabiduría y la virtud como base fundamental del conocimiento humano. Él pues es considerado uno de los filósofos más relevantes de la historia y que más hablaron sobre justicia y moral. Luego tenemos a Tales de Mileto, quien pues es nacido en Mileto, en Asia Menor. Él fue el fundador de la filosofía griega, motivo por el que pues, se le considera uno de los 7 sabios de Grecia. Según Tales, el principio original de todas las cosas es el agua, de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez. Tales de Mileto pues es considerado uno de los primeros astrólogos de la historia del mundo y pues asimismo uno de los primeros pensadores clásicos que abordó pues por primera vez el origen de manera racional los fenómenos naturales. Luego tenemos a Platón, que pues, sin duda alguna es uno de los filósofos más importantes, el que pues más se sigue citando hoy en día. Era un griego y uno de los pensadores más influyentes y creativos de la filosofía occidental. En su juventud pues tuvo ambiciones políticas, pero pues se desilusionó al ver el proceder de los gobernantes de Atenas. También hay que destacar que pues fue discípulo de Sócrates, un dato que hay que tener presente en nuestras memorias. Platón pues con su teoría de las ideas es una de las más estudiadas por los filósofos contemporáneos y asimismo por los filósofos de su mismo tiempo. En ella pues Platón defiende la existencia de 2 mundos totalmente opuestos, el de las ideas por un lado y el del mundo sensible que puede modificarse por otro lado. Y pues además dentro de su pensamiento fue uno de los primeros en hablar sobre el cuerpo y el alma. Asimismo, pues la mayoría de sus obras estaban compuestas por diálogos y las desarrolló mediante mitos y alegorías. Sus trabajos pues inspiraban obviamente a otros para seguir con el tipo de pensamiento y con la escuela platónica. Él pues murió con 80 años cuando impartía clase en la Academia de Atenas, desarrollando pues su pensamiento filosófico. Por otro lado tenemos a Aristóteles, el famosísimo Aristóteles, quien fue científico y filósofo griego que comparte, por decirlo así, con Sócrates y Platón el honor de ser uno de los filósofos más destacados. Él con tan solo 17 años se trasladó de Macedonia a Atenas para estudiar en la Academia de Platón y se quedó pues en la ciudad más de 20 años, ya que pues al finalizar sus estudios se convirtió en maestro. Él es considerado por muchos como el filósofo más relevante de la historia por todo su pensamiento y por la propia impronta en el razonamiento occidental que dejó Aristóteles en nuestro mundo. Él pues era un gran valedor del ser humano, estaba constantemente buscando su esencia y estuvo pues interesado en muchas disciplinas. Unas de ellas son la metafísica, la lógica, la ética, la psicología y pues la estética. Además, al ateniense se le atribuyen las grandes divisiones de la filosofía moderna. Y ya para finalizar con
estos exponentes de la filosofía. Tenemos a Heráclito, quien pues es nacido en Efeso, una antigua ciudad griega en Asia Menor que actualmente pertenece a Turquía. Y pues a él siempre se le llamó el Oscuro, porque le gustaba llevar una vida solitaria, además también por su oscuridad y misantropía de su filosofía. Él pues sostenía que el fuego era el origen primordial de la materia y que el mundo entero se encontraba en un estado constante de cambio. Él pues es considerado por sus coetáneos y por los siguientes filósofos a él como uno de los primeros pensadores que hablaron sobre metafísica. También fue conocido por criticar los conceptos religiosos de su tiempo y pues consideraba el fuego como el centro del universo, así como el principal elemento para la vida. Él creía que el cosmos era una transmutación del fuego y pues fue famoso por su insistencia en el cambio. También resaltamos un poco la frase que dice: lo que es, no puede ser. Y es considerado además como uno de los fundadores de la dialéctica. Y pues estos fueron algunos de los mayores exponentes de la filosofía, de los que trataron de responder esas dudas que nunca han tenido respuesta y que van a seguir trascendiendo a lo largo de los años